Buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a la lectura bíblica de esta noche. Esta noche vamos a estar leyendo la carta a los Romanos, escrita pues por el apóstol Pablo. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 4. ¿Listo? Entonces, si tienen su Biblia por ahí cerca, tómenla. Tomen en sus manos la Biblia para que pues nos acompañen en esta lectura y pues podamos continuar. ¿Listo? Entonces, mientras las demás personas se van conectando, como siempre les decimos, vamos a orar y vamos a pedirle pues a Dios que sea Él primeramente enseñándonos a nosotros, enseñándonos sobre su palabra y pues obviamente que nos muestre aquello que Él quiera enseñarnos en esta noche. Amén. Señor Jesús, bendito Señor, venimos delante de ti en esta noche, amado Rey, para darte a ti la gloria y la honra, Dios, porque sabemos que tú te gozas cuando nosotros leemos tu palabra, Señor. Tú te satisfaces cuando nosotros buscamos de ti en las Escrituras, amado Rey, porque ellas son las que dan testimonio de ti, amado Jesús. Ellas son las que nos llenan de fe, ellas son las que nos llenan de esperanza, amado Rey, porque sabemos que en ellas, Dios, encontraremos la salvación que viene de ti. Gracias, amado Señor Jesús, por una noche más de lectura, Dios, y te pedimos que seas tú en esta noche dándonos sabiduría, Dios, en nuestras mentes, y ligereza, Dios, en nuestras bocas para poder leer de una manera correcta. Bendecimos, bendito Rey, tu nombre y te pedimos, Dios, que estés tú acompañándonos en esta noche y hablando por medio de nosotros esa pequeña enseñanza que de pronto quieras darnos. Amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 4. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por justo, con todo, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más los para... Silencio, sí, por favor. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Capítulo 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Uy, hermanos, tremendas estas palabras, lo hacen sentir a uno, o sea, como muy confrontado con lo que escribía Pablo, ¿sí? Uno se da cuenta que verdaderamente esta es la palabra inspirada por Dios, ¿cierto? Porque uno la lee y uno se sorprende con tanta sabiduría que expresa Dios acá en su palabra, ¿cierto? Entonces, bueno, empezamos con digamos lo que les decía ayer. De pronto no tenemos el conocimiento tanto para de pronto explicarles parte a parte qué significa esto y aquello, pero sí queremos de pronto darles un pequeño resumen de lo que entendimos, ¿sí? Entonces, bueno, el capítulo 4 empieza con lo que está hablando del ejemplo de Abraham, ¿cierto? Recordemos que cuando se lee en Génesis, habla de Abraham y que Dios le dio una promesa a Abraham, ¿cierto? Y le prometió que él iba a ser padre de una nación muy grande, ¿cierto? De un pueblo muy grande. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que Abraham, cuando Dios le dio esa promesa, pues ya era muy viejito. Dice acá que su cuerpo ya estaba como muerto porque tenía como 90 años. Entonces, imagínense, si uno a veces de joven ya se siente como cansado a la mitad del día, imagínense un hombre ya a los 90 años ya, decir, tener un hijo yo y con su esposa, porque Dios no le dijo que Abraham lo iba a tener con una jovencita, no, le dijo que con su esposa, y su esposa también ya estaba entrada en años. Decía que Sara ya tenía su matriz seca, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Abraham?
Abraham, por esta promesa que le dio Dios, tuvo duda. Dice acá la palabra que no, que Abraham no tuvo duda ni por su edad, ni por Sara, ni por nada, sino que si Dios se lo dijo, así Abraham lo creyó, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios le consideró eso como justicia, ¿cierto? Se lo contó como por justicia, no por las obras que Abraham hubiera hecho, sino por haberle creído a Dios lo que él le había dicho, ¿cierto? Entonces ahí es donde, pues ya cuando leamos de pronto Génesis o algo así, pues ya vamos a entender de pronto más qué fue lo que Dios le prometió, a quién le dio, obviamente a su hijo Isaac. Bueno, vamos a ver, cuando estemos en Génesis hablaremos de eso, ¿cierto? Entonces acá Pablo habla sobre el padre Abraham, ¿cierto? Porque el padre Abraham lo llamamos así, porque en la Biblia lo llama el padre de la fe, y es el padre, digámoslo así, espiritual de todos nosotros los que hemos sido salvados por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí vuelve a hablar sobre lo de la circuncisión y lo de la incircuncisión, ¿sí? Porque, digamos, esta parte también la leían los judíos. Entonces, acá que estaba diciendo que Abraham, cuando recibió la justificación de Dios, la recibió siendo circunciso o incircunciso. Incircunciso, ¿cierto? Porque lo de la circuncisión fue la señal que se le dio a Abraham cuando ya había creído, ¿cierto? Entonces es lo mismo que hablábamos anoche, ¿sí? Que Dios en este momento no nos pide a nosotros que nos circuncidemos como se hacía en la antigüedad, sino que Dios nos pide que tengamos esa circuncisión en nuestro corazón, ¿cierto? Y esa circuncisión en nuestro corazón, ¿cómo se hace? Pues después de haber recibido nosotros por fe al Espíritu Santo en nuestros corazones, ahí es donde empieza la circuncisión, ¿cierto? Así lo mismo con Abraham, empezó después de haber tenido la fe en Dios, ¿cierto? Recordemos que nosotros no podemos decir, no, es que yo voy a cambiar y yo voy a ser bueno para hallar el favor de Dios, ¿cierto? O para que Dios me salve, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque dice que para el hombre es imposible, ¿sí? Por medio de sus obras, congraciarse con Dios. Es imposible para un hombre, digamos, ser bueno, hacer las obras que Dios quiere, para el hombre es imposible hacerlas, ¿sí? Que un hombre diga, no, yo voy a ser bueno para merecerme ser salvo, ¿sí? Digamos acá lo que hablaba Pablo al principio, ¿cierto? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo esto? Que nosotros para ser salvos, ¿sí? No podemos ser salvos, digamos, la salvación de Dios sabemos que es por gracia. ¿Gracia qué es? Es el regalo inmerecido, ¿cierto? Entonces está diciendo, nosotros somos salvos por gracia. Si fuera por obras, no sería por gracia. ¿Por qué? Porque digamos cuando yo trabajo para, digámoslo así, para alguien, el sueldo que esa persona a mí no me lo da porque sea un regalo para mí inmerecido, no, sino porque yo trabajé y yo me merezco que me paguen, ¿cierto? Si usted va a una empresa y usted trabaja y hace sus labores, usted cuando va a recibir el sueldo, ay, por favor regáleme, ¿sí? No, usted va sabiendo que esa persona le adeuda a usted un salario, le adeuda a usted su diario, su quincena, ¿sí? Pero así no es con Dios. Dice que la salvación de Él es un regalo inmerecido por gracia. Si fuera por obras, entonces nosotros bien le podríamos decir a Dios, yo fui bueno, Dios, sálvame porque yo fui bueno. Usted me debe el cielo porque yo fui bueno, ¿sí? Entonces mucha gente, digamos, muchas veces hemos estado confundidos en eso en la antigüedad, que dice, ¿quiénes son los que van al cielo? Ah, pues la gente buena es la que se va al cielo y el malo es el que se va al infierno. Pero no, resulta que acá lo que hemos leído de Romanos, todos somos malos. Recordemos lo que leíamos ayer, no hay justo ni aun uno. Todos somos malos y todos merecemos, lo que merecemos es el infierno, ¿cierto? No hay nadie que diga, uy, esa persona sí se merece el cielo, no. Eso es un mal dicho. El único que fue justo en este mundo se llama Jesucristo. Amén.
Y bueno, después de toda esta parte, que sí, obviamente, que digamos que el que obra se le cuenta como deuda, lo que hablábamos ahorita, más no como gracia, ¿listo? Pero pues ya vamos a empezar a ver, digámoslo acá, vamos a empezar a ver como dos diferencias. Porque una cosa es hacer buenas obras para ser salvo y una hacer buenas obras porque soy salvo, ¿listo? Acá el apóstol Pablo nos está señalando que para ser salvos, ¿sí? Necesitamos es la fe, ¿sí? Necesitamos creer en lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, ¿sí? Que es su evangelio, lo que hablábamos más antes, que nosotros debemos tener fe en su sangre, en que su sangre fue derramada por nosotros los pecadores, ¿sí? Esa es la fe que Dios nos pide que tener. Pero Dios no nos está pidiendo, digámoslo así, listo, tuvimos la fe, pero después de ser salvos, como lo vamos a leer ahorita más adelante, nosotros debemos dar buenas obras. No es que yo ya creí y listo, ¿cierto? O sea, sí, obviamente yo ya creí y si es la voluntad de Dios, fui salvo en ese momento, ¿sí? Ya ahorita cuando empezamos acá, bueno, me estoy adelantando un poquitico a esa parte, voy a explicar desde pronto un poquitico lo que se hablaba en el capítulo 6 y de pronto volvemos ahorita al capítulo 5. ¿Listo? Entonces ya cuando nos habla del capítulo 6, donde dice muertos al pecado, que está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo, pues obviamente Dios por medio de Pablo nos está diciendo, listo, nosotros ya fuimos justificados. Sí, justificados es alguien que queda digámoslo así, exonerado o a paces con Dios de sus pecados, ¿sí? Queda ya, mejor dicho, limpio y no es culpable, ¿cierto? Recordemos que toda esa culpa la recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que nosotros fuimos justificados, somos alguien inocente de todos los cargos delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Que como siempre nos faltan las personas que empiezan a torcer las escrituras, ¿cierto? Y empiezan, pues si yo ya fui justificado por Dios, pues entonces yo voy a seguir haciendo lo que se me da la gana, ¿cierto? Entonces voy a seguir con mis borracheras, con mis robos, con mis mentiras, con mis pecados, pues porque como a mí ya me salvaron, entonces pues voy a seguir así. Pero ¿qué dice Pablo acá? Si leemos en el capítulo número 6, él nos dice, muertos al pecado, es el título, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cierto? Y de ahí en adelante, recordemos todas las palabras que nos decía Pablo, que si nosotros decimos, ¿sí?, ser hijos de Dios, ¿sí?, si nosotros decimos que fuimos justificados por Dios, que fuimos muertos, lo que hablábamos ayer, que si nosotros decimos haber muerto en la cruz con Cristo, ¿sí?, porque eso es lo que nos hace la semejanza cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, dice que somos bautizados en la muerte de Jesús, ¿cierto? Y es como si nosotros hubiéramos sido crucificados allí con Él. ¿Para qué? Para que, digámoslo así, simbólicamente, cuando resucita Cristo, nosotros también resucitemos a esa nueva vida, ¿sí? Un versículo que encontramos más adelante en las cartas es, se me fue, de la nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. ¿Cómo es que dices? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Exacto, ¿cierto? Entonces, que si nosotros decimos ser de Cristo, quiere decir que somos nuevas criaturas, que todas las cosas viejas ya pasaron, todo lo que hacíamos malo anteriormente ya debe pasar, ya debe morir, y todo lo que hagamos en adelante debe ser algo nuevo, ¿sí? Por eso nos dice, si la salvación es por fe, por gracia o por solo fe, usted no necesita obras para ser salvo, usted no necesita hacer nada para ser salvo, solamente oír y creer, ¿sí? Pero nosotros necesitamos hacer buenas obras porque Dios nos creó. Cuando leamos más adelante en Efesios, dice que Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto
no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9, ¿cierto? Y dice, el siguiente versículo dice que Dios nos ha creado, ¿cierto?, para hacer las buenas obras, que Él determinó unas buenas obras que nosotros debemos hacer cuando nacemos como nuevas criaturas, ¿cierto? Entonces eso es como un llamado a que nosotros, si decimos ser de Cristo, si decimos ser hijos suyos, si decimos haber muertos al pecado, que verdaderamente se note que nosotros hemos muerto al pecado y no hacer como aquellos que, lo que dicen las escrituras, las tuercen y dicen, como yo ya soy salvo, pues hago lo que quiera. No, muy seguramente las personas que piensan así, muy seguramente esas personas que dicen, no, pues si yo ya fui salvo, entonces pues ¿para qué sigo por ahí? ¿Cierto? No, recordemos que nosotros como cristianos debemos perseverar en el camino del Señor hasta el último día, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Listo? Y bueno, la última parte que queríamos de pronto hablar es el capítulo 5, donde habla, el versículo 12, donde habla de Adán y Cristo, ¿cierto? Entonces recordemos lo que nos hablaba pues en Génesis, cuando hablábamos de Adán, ¿cierto? Dice que el pecado al mundo entró por un hombre, ¿cierto? ¿Y quién fue ese hombre? Pues Adán, ¿cierto? Recordemos toda la historia que fue allá, lo del huerto del Edén, que comieron el fruto prohibido, que la serpiente engañó a Eva y Eva comió, y que después de que Eva comió le dio a comer a Adán, ¿cierto? Ahí no dice en ningún lado, no, el pecado entró por la mujer, no. ¿A quién se le echa, digámoslo así, la culpa? A Adán. ¿Por qué Adán? Porque Dios fue el que encargó a Adán, ¿sí?, a administrar en ese momento el huerto, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo? Ajá. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Cuando le dijo, Adán, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? No, pues esa mujer que tú me diste me dio a comer, ¿cierto? Y le dijeron a Eva, no, esa serpiente, ¿cierto? Entonces recordemos que Adán, o sea, Dios puso a Adán a administrar y le dio ese rol de administrar el huerto, y él se descuidó, después hizo lo malo y estaba echándole la culpa a otros, ¿cierto? Y dice que por Adán entró el pecado al mundo, ¿cierto? Adán y Eva ya tuvieron su hijo Caín, y bueno, ya cuando leamos Génesis vamos a entender toda la historia, ¿cierto? Y desde ahí vino toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, si ya Adán venía, trajo ese pecado al mundo, ya todos nosotros estamos, digámoslo así, condenados de cierta manera a cometer el pecado, ¿cierto? No es que traigamos un pecado original como nos enseñaban antiguamente, que decían, no, es que uno cuando nace de bebé trae el pecado original, ¿sí? No, sino que todos estamos condenados, como hablaba acá la palabra antiguamente, ahorita, lo que leíamos ayer, de que todos somos injustos, ¿cierto? Digamos un niño menor que mi hijo, algo así, ellos no saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Pero cuando empiecen a tener esa inicio como de conciencia, ¿cierto? De saber qué es mentir, qué es robar, qué es no sé qué, ¿cierto? Ellos van a cometer su primer pecado y van a saber qué es lo malo. En ese momento ya se hacen pecadores delante de Dios, ¿cierto? Porque no hay ninguno de nosotros que pueda oponerse de pronto a decir, no, yo no voy a pecar nunca, ¿cierto? Porque uno desde niño ya lo hace, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice acá Pablo que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que Dios, viendo esto, también decidió que la salvación y la justificación viniera al mundo por medio de un hombre. ¿Que quién es ese hombre? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que, bueno, que Adán pecó y todos fuimos, digámoslo así, contagiados con ese pecado. Pero ¿qué pasa? Pues que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para que Él no pecase, ¿cierto? Para que Él fuera libre de todo pecado y que en Él hubiera salvación, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice? Que para nosotros acceder a esa salvación debemos tener fe en Él, ¿cierto?
para que por esa fe nos sea imputada a nosotros también, ¿cierto? Nosotros que fuimos, digámoslo así, que venimos de Adán, ¿sí? Estamos condenados por el pecado, ¿sí? Pero ahora que hemos nacido de nuevo en Dios, ahora no deberíamos venir espiritualmente, digámoslo así, de Adán, sino de Dios, de Jesucristo. Entonces por eso se dice que la justificación también vino al mundo por medio de un hombre, Jesucristo, ¿cierto? Que Él es el único, recordemos lo que dice la palabra, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único hombre, el único nombre en donde encontramos salvación. Solamente en Él podemos encontrar palabras de vida eterna. No hay otra persona donde podamos recurrir. No hay otro apóstol, otro santo Tomás, santo nada, santa nada, sino solamente Jesucristo. Solamente por medio de Él hay salvación, porque recordemos que Él fue el Cordero inmolado. Él es el único en la historia del mundo que no ha cometido ni un solo pecado, ¿cierto? Nosotros no podemos decir, ay, vamos a ir a orarle a San Pepito, porque seguramente San Pepito, antes de ser San Pepito, cometió pecados, ¿cierto? Entonces dice la palabra que si usted cometió un solo pecado, usted ya rompió la ley de Dios, ¿cierto? Cosa que no hizo el Señor Jesucristo. Leíamos en capítulos anteriores que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y eso fue lo que Él hizo. Él cumplió la ley completamente, ¿sí? Para que esa justicia, eso que Dios vio en el Señor Jesús, de que Él era perfecto en todo, esa justicia, el Señor Jesús por medio de la fe nos la pudiera transmitir a nosotros. Ahora Dios nos ve a nosotros como si viera a Jesucristo. Es como, no sé, como un ejemplo, digámosle, este es usted y este es el Señor Jesús, ¿cierto? Entonces cuando creemos en Él, es como si el Señor Jesús se pusiera así delante de nosotros y Dios nos viera a través del Señor Jesús, ¿sí? Es como un simbolismo que les explico para que vean, para hacerles de pronto entender un poquito eso, ¿cierto? Entonces ahora Dios no nos ve a nosotros como esos pecadores, ¿cierto? Sino que nos ve por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Nos ve como justos, como santos, como ese real sacerdocio, esa nación santa, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, creo que eso era lo que pues teníamos para de pronto reflexionar en esta noche. Espero pues habernos hecho entender lo que les digo. Digamos, de pronto acá las cartas o epístolas a veces son un poquito enredadas de comprender, sobre todo cuando empiezan a hablar que la circuncisión y la circuncisión y la circuncisión, y se queda uno como con un trabalenguas, pero pues que sea Dios explicando lo que Él quiera explicar, ¿sí? No de pronto nosotros forzar a dar explicaciones que de pronto no entendamos. ¿Amén? Y bueno, hermanos, entonces vamos a orar, para quedar despedidos. Nos vemos mañana sábado nuevamente, sábado 8 de la noche, para continuar con la lectura de la carta de los Romanos. Amén. ¿Amén? Entonces, ¿vas a orar tú? ¿Yo? Bueno. Señor Jesús, gracias te queremos dar, amado Dios, por esta lectura bíblica, Señor, por estas palabras de sabiduría que nos has permitido leer en esta noche, amado Rey, porque sabemos, Dios, que tu salvación ha sido por gracia a nosotros, Dios, y te lo agradecemos inmensamente, Dios, porque sabemos que por nuestras buenas obras jamás podríamos llegar, Dios, ni si tan siquiera cerca al cielo, Dios, porque sabemos que nuestras obras delante de ti no son nada, Dios. Nuestras buenas obras son solo trapos de inmundicia delante tuyo, Señor Jesús, porque no son hechas con la mejor esfuerzo, con la verdadera razón, Señor, sino que muchas veces son buscando, Dios, algún tipo de recompensa, bendito Rey. Pero sabemos, amado Jesús, que tú nos has querido regalar, Dios, ese regalo tan preciado que es el cielo, bendito Jesús, sin nosotros darte nada a cambio, sin nosotros tener nada bueno, sino que por tu gracia, Señor bendito, ha sido esta gran bendición. Gracias te queremos dar, Señor, porque tú nos has bendecido, nos has dado de tu sabiduría en esta noche, y te pedimos que nos sigas acompañando, por favor, Padre, todas las noches mientras leemos tu palabra. Amén y amén.
Bueno, hermanitos, nos hablamos la noche de mañana. Muchas bendiciones y pues gracias por estar ahí. Chao, iglesia, Dios les bendiga.